Buen día a ti, espectador que nos estás viendo. Nosotros somos del equipo 7 que se conforma por González Montoya Jessica Sabina, González Perea Grecia Abigail, Ibarrola Garrido Eduardo, que es el representante del equipo, Jiménez Nativitas Mariana y su servidora Luna Bobadilla Frida. Nuestro tema a exponer es canasta básica contra salario mínimo en México. Para poder iniciar con el tema tenemos que saber de lo que estamos hablando. A continuación, yo les hablaré sobre la canasta básica. Nos dicen que la canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables que son necesarios para que los trabajadores, junto con sus familias, puedan satisfacer sus necesidades básicas. Esto se encuentra implícito desde que la conforma la Constitución de 1917. La definición de una canasta que considere los bienes y servicios básicos que permiten cubrir las necesidades esenciales, como las de la alimentación, el vestido, salud y vivienda, y también la educación de la población, claro, se ha ajustado a través del tiempo. A inicios del siglo XX se sugiere que la convivencia de trazar una canasta alimentaria para diversos tipos de familias, esto es a partir de los requerimientos de calorías y proteínas para los trabajadores. Este esfuerzo por establecer una canasta alimentaria que permitiera medir la incidencia de la pobreza en la población a través de lo que posteriormente se conocería como líneas de pobreza. Esto marca el inicio de una de las metodologías que se utilizan en la actualidad para la medición de la pobreza. Para finalizar con este contexto de la canasta básica, en México, la canasta básica agrupa 308 conceptos de gastos divididos en 286 productos genéricos con ponderación propia, y que realmente son las familias las que le dan este peso específico. Es de mencionar que anteriormente era el Banco de México, Banxico, el que tenía esa responsabilidad, que hoy en día recae en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI. Esta institución agrupa o concentra a todos los productos de la canasta básica en 8 grupos distintos. Estos 8 grupos se clasifican de la siguiente manera: alimentos, bebidas y tabaco, ropa, calzado y accesorios. En tercer lugar tenemos vivienda, por ende tenemos muebles, aparatos domésticos, después salud y cuidado personal, después tenemos transporte, educación y esparcimiento, y para finalizar se clasifica como otros. Les voy a hablar. Hola, mi nombre es Mariana Jiménez Nativitas y el día de hoy te voy a explicar cómo se establece el salario mínimo en México. De acuerdo al artículo 83 de la Ley Federal de Trabajo, el salario puede fijarse de acuerdo a la unidad de tiempo, obra, comisión, precio alzado o de cualquier otra manera. El trabajador y el patrón podrán convenir un monto siempre y cuando sea remunerado, no se exceda la jornada máxima legal, se respeten los derechos laborales y de seguridad. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificar la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón proporciona a sus trabajadores. También el tiempo que las pondrá a su disposición y no podrá exigir una cantidad extra por el desgaste natural que sufrirán debido al trabajo. Voy a continuar hablándoles sobre el salario mínimo en México. ¿Cómo se establece el salario mínimo en México? Bueno, pues el salario mínimo debe ser la suma mínima que deberá pagarse al trabajador y el trabajador debe ser recompensado por sus servicios prestados. Todo esto dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma de que sea calculado por hora o rendimiento, y no puede ser disminuida ni por acuerdo individual ni colectivo, que se garantiza por ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y su familia. El salario mínimo nació en México el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción sexta del artículo 123. Se puede leer que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social, cultural y para promover la educación obligatoria de sus hijos. A partir de ese momento se determinó que dicho monto no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno, pero aún no se establecía la cantidad, así que se crearon comisiones especiales formadas en cada municipio y subordinados por una Junta Central de Conciliación. Todo esto para instalarse en cada estado y lograr un cometido de desarrollar un salario mínimo
Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Jessica González Montoya y yo les voy a explicar sobre el salario mínimo y la canasta básica durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Bueno, primero vamos a entrar en contexto. El sexenio de Ernesto Zedillo inicia el 10 de diciembre y desde sus inicios este ya contaba con grandes problemas que la administración anterior de Carlos Salinas de Gortari había dejado. Pero no fue hasta el 21 de diciembre de 1994 que la cotización bancaria del peso frente al dólar abrió en 3.4 unidades. Y es así como comenzaba la mayor crisis económica y financiera de México, el llamado error de diciembre, por el que se le conoce a la administración de Ernesto Zedillo. Esta crisis surgió por la falta de reservas internacionales y causó la devaluación del peso mexicano. Ahora vamos a ver los salarios. El salario mínimo en México se establece conforme los artículos 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. Son publicados en el Diario Oficial de la Federación y se supone deben ser suficientes para cubrir las necesidades de los mexicanos. En los aspectos social, cultural, material y educativo. Durante el sexenio de Zedillo, la mayoría de los trabajadores producían más, pero su salario les alcanzaba para comprar menos cosas. Pero, como podemos ver en la siguiente gráfica, el salario mínimo ya venía disminuyendo desde 1980. Y aunque no fue su culpa todo el deterioro, su mala administración sí fue un gran factor para que la crisis se agravara. De diciembre de 1994, que fue cuando dio inicio su sexenio, hasta el 2000, que fue cuando terminó, el salario mínimo habría acumulado una pérdida de 47.2% en su poder adquisitivo. Y es así como se coloca como el periodo de mayor deterioro por arriba del entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ahora, como podemos observar en la gráfica, durante este sexenio hubo un gran decrecimiento en los salarios mínimos, tanto así que la población mexicana en ese entonces tuvo que moderar su consumo de los bienes necesarios. Y aparte a esto, sumándole el desempleo. En ese periodo, casi 4.3 millones de mexicanos se encontraban en desempleo. También, durante este sexenio, México se encontraba dentro de la lista de países peores pagados del mundo. En diciembre de 1994, un trabajador que percibía el mínimo al día tenía que elaborar 77 horas para poder comprar los productos de la canasta básica, que son 29 horas más a lo referido legalmente. Y para el año 1999, los trabajadores tenían que hacer 124 horas para poder comprar los mismos productos de la canasta básica. Ahora vamos con la canasta básica. Cuando estaba por iniciarse el sexenio de Ernesto Zedillo, la canasta básica tenía un precio aproximado de 640 pesos y al término de su sexenio, la canasta básica tenía un precio de 2.055 pesos. Su precio se elevó 252%, pero los salarios mínimos solo aumentaron 148%. O sea que la canasta básica se encareció al menos 104%. La suma de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo arrojan un incremento de 622% en los precios de la canasta básica y solamente 283% en el aumento de los salarios, lo que quiere decir que al menos la población mexicana en ese tiempo era 339 veces más pobre. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, los precios de la canasta básica alimentaria aumentaron al menos 400%. Se recortaron programas de apoyo al consumo de productos como leche y la tortilla subsidiada. Desapareció la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Se terminó con el control de los precios y el poder adquisitivo retrocedió al nivel de los años 70. Y además se contrajo el consumo de alimentos de primera necesidad hasta un 50%. Este descenso de consumo no implicaba solamente la disminución en los productos, sino la eliminación total del consumo para las familias de algunos productos como la carne, huevo, leche o pan de la mesa de al menos 40 millones de mexicanos. Por ejemplo, durante estos años el precio del kilo de tortillas rondaba por los 75 centavos. Y durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el kilo llegó a costar 4 pesos. Un aumento de 455%. Y no solo eso,
Los quesos también incrementaron al menos un 500%, las galletas saladas al menos un 400% y las naranjas un 300%, entre otros productos más. También aumentaron los precios de otros elementos como por ejemplo el gas doméstico, que aumentó 400%, y además el costo de la telefonía local se mantuvo como uno de los más caros de los 28 países que integraban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En resumen, a finales de 1994, antes de que empezara el sexenio de Ernesto Zedillo, la canasta básica pasó de tener una cotización de 640 pesos a una cotización de 2.055 pesos. Así, la canasta básica durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que contaba con casi 90 productos básicos, se elevó 370%, mientras que el salario mínimo solo tuvo un aumento de 135%. Una vez establecidos todos estos datos, podemos darnos cuenta fácilmente que el salario mínimo durante este sexenio no alcanzaba para comprar la canasta básica, ya que a pesar de que sí hubo un ligero aumento en los salarios, la verdad es que no tuvo gran impacto por la inflación. Así que, como conclusión, de nada sirve aumentar el salario mínimo si no se puede controlar el incremento de la inflación y no se protege a los consumidores. Y hablar sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada. Bueno, sobra decir que fue uno de los sexenios más decadentes y peores que vivió México. Todo esto fue dicho por los trabajadores, que a continuación voy a hablar. Todo esto precisó que en el sexenio de Vicente Fox y Miguel de la Madrid fueron, como ya dije, considerados uno de los peores, pues los incrementos salariales en relación con la inflación resultaron preocupantes, porque 1 de cada 4 trabajadores percibe la remuneración mínima y 30 millones ni siquiera alcanzan esa percepción. ¿Cómo fue el salario durante este sexenio? Bueno, pues durante el sexenio actual de Vicente Fox, el salario mínimo aumentó en promedio solo 5% anual, lo que en términos reales significa que tuvo una alza neta, y al sumar aumentos de cada año de 11 pesos con 98 centavos, alcanzó un paso de 35 pesos con 23 centavos, y fue llevado hasta 47 pesos con 21 centavos. Todo esto arrojó que el promedio anual de apenas el primer año fue de 1.99. En esta administración, el poder adquisitivo del salario se desplomó en 22%, por lo que ya no cubre ni la quinta parte de lo que cuestan los insumos básicos que se requieren para los trabajadores que deberían tener una vida digna. Lo que llevó a cabo todo eso fue hasta la canasta básica durante ese sexenio, que fue afectada por la falta de dinero, ya que los trabajadores, como ya mencioné, fueron desempleados bastantes. Y bueno, para finalizar, el costo semanal de la canasta básica alimentaria familiar para México en el año 2000 a 2006 fue un costo diario individual de 12,59 pesos. El costo diario para una familia de 4 a 6 miembros en promedio semanal es de 61,70, y el costo mensual para una familia es de 431,93, y eso solo aplicaba para familias chicas. También se vivió el desempleo, que fue el principal causante de todo el desplome de la canasta básica. Pues el sexenio del presidente Fox se inició con una pérdida de desempleos de 2000 a 2003, y a partir del año 2004 esta situación empezó a revertirse. Solo hasta abril de 2006 se logró rebasar el nivel de empleo heredado en la administración, y no fue muy rápido. Y bueno, pues en voz de las principales organizaciones, la política laboral fue un fracaso, ya que en el periodo de 2000 al 2006 el sector vio crecer el desempleo a niveles dramáticos. También se convirtió en la obra de mano más barata de América del Norte y Sur. También sufrió conflictos que llegaron a la represación de la muerte de obreros. Tuvo que salir a la calle más veces que en los 2 sexenios anteriores para defender sus contratos colectivos, y fue embestido con el recorte de sus sistemas pensionales.
El gobierno foxista además demostró un rostro no conocido con el panismo al verse complaciente con los sindicatos corporativos llamados charros, los cuales protegió y defendió y hasta hizo un homenaje al bautizar la presa del Cajón con el nombre del heredero de la estirpe de la Conferencia de los Trabajadores de México. Todo esto pues a raíz de que los obreros no tenían pues ni voz porque habían sido en la mayoría despedidos. Entonces todo eso ocasionó como la quiebra de muchas familias. Y pues por mi parte eso sería todo. Hola, mi nombre es Mariana Jiménez Nativitas. El día de hoy te voy a hablar sobre el sexenio de Felipe Calderón, que va desde los años 2006 hasta el 2012. Tocaremos temas como la crisis económica del 2008, la devaluación del peso ante el dólar, la pandemia por influenza H1N1, el salario mínimo y la canasta básica. El salario mínimo y la canasta básica. De acuerdo a un estudio que realizaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tomaron como referencia el salario mínimo, la canasta alimenticia recomendable o CAR, artículos de primera necesidad para una familia de 2 adultos y 2 adolescentes, arrojaron que el salario mínimo aumentó un 28.06% y la CAR lo hizo en un 125.37%. El análisis agregó que para poder cubrir los gastos de la canasta alimenticia recomendable, el salario mínimo tendría que aumentar a 183.59 pesos. Esto sin cubrir gastos de vivienda, salud, transporte o educación. La condición económica para las familias mexicanas se deterioró tanto que 46% de ellas generan un ingreso mensual de 6.658 pesos, esto si 3 miembros trabajan. Todos los artículos de la canasta básica aumentaron 39%, pero fue el precio del huevo el que se disparó. De ser un alimento convencional, tradicional e indispensable para las familias de México, aumentó hasta un 160%. Las autoridades dijeron que se debe al brote de gripe aviar en las granjas. En 2006, cuando Felipe Calderón asumió el cargo, cada persona podía adquirir una canasta básica al mes. En una zona urbana tenía un costo de 805.34 pesos, en una zona rural tenía un costo de 570.81 pesos. Al final del sexenio, estos precios aumentaron muchísimo. En una zona urbana se podría adquirir en 1.120 pesos, en la zona rural en un costo de 798. De acuerdo a un estudio tomando como base los establecimientos poblanos, ahora se necesitan casi el doble de recursos para comprar los mismos artículos. Vamos a comparar los precios en el 2006 y en el 2012. A un lado estará apareciendo la tabla. En total, para comprar estos 10 artículos en el 2006 gastábamos 118.44, en el 2012 217.08, aumentó 100 pesos. La crisis económica de 2008 tuvo su origen en Estados Unidos en las hipotecas subprime. Esto condujo a un gran problema a nivel mundial, principalmente afectó las actividades económicas y en los empleos, así como un aumento en la percepción de riesgo para los inversionistas a nivel internacional. México fue uno de los países más afectados en toda Latinoamérica, debido a que Estados Unidos es su principal cliente. En poco tiempo de esto se produjo una contracción importante en la economía. Al disminuir de manera significativa el comercio con Estados Unidos, los efectos nocivos se vieron reflejados en la región norte del país, cuya actividad económica está muy vinculada con Estados Unidos. Al recuperarse la producción industrial de este, también se recuperó la actividad económica de todo el país. ¿Qué puede hacer una economía pequeña y abierta como la nuestra frente a esto? ¿Continuar dependiendo drásticamente económicamente de Estados Unidos? A mediano plazo, la dependencia seguirá siendo significativa, pero es importante crear y desarrollar fuentes internas de crecimiento si se quiere tener una independencia económica total. Ahora hablaremos de la devaluación del peso ante el dólar. A lo largo del sexenio, el tipo de cambio ha tenido grandes variaciones, esto por la situación internacional.
Primero, por la elevación de los precios de los bonos estadounidenses y en segundo término, por la incertidumbre sobre el euro. Ahora vamos a analizar esta gráfica del INEGI. De diciembre de 2006 hasta febrero de 2008 se mantuvo estable el tipo de cambio con 10.91, pero después de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008 se mantuvo una tendencia alcista hasta el primer trimestre de 2009, con un rango que va de 10.64 en septiembre hasta 14.67 en su punto más alto en el mes de marzo del 2009. ¿Cómo afectó la influenza H1N1 a la economía del país? La caída del PIB en México en 2009 fue del menos 6.16%, esto principalmente a la pandemia por influenza H1N1. A raíz del brote de influenza supuestamente generado en México, la Secretaría de Salud decidió cerrar fronteras y mantenernos aislados durante los primeros días de mayo. Ahora analizaremos esta tabla de los sectores más afectados en México en 2009 por la influenza. El sector turismo genera alrededor de 2.1 millón de empleos, pero por la pandemia se estima que entre 150 y 250 mil personas perdieron su trabajo. Durante el mes de mayo, el tráfico aéreo disminuyó un 40%. Ahora analizaremos el sector restaurantero. Este genera alrededor de 2.2 millones de empleos, pero debido a la pandemia se estima que 55 mil personas hayan perdido su trabajo y una pérdida económica de 15 mil millones. Por último, el sector porcícola. Este tiene un valor de producción de 30 mil millones y se estima que tenga pérdidas de 2.500 millones de pesos. Clasifica como otros. Les voy a hablar sobre Enrique Peña Nieto. Como saben, este sexenio duró del año 2012 al año del 2018. El salario en el periodo de Peña aumentó el porcentaje de los ocupados que gana hasta 2 salarios mínimos y disminuye el grupo que percibía más de 5 salarios mínimos. El nivel de ingresos de la población ocupada de las entidades federativas del país se precarizó durante el sexenio de Peña. El salario mínimo creció 27.61 pesos durante el sexenio del presidente de Enrique Peña Nieto. Cuando él asume la presidencia en diciembre del año del 2012, el salario mínimo acababa de ajustarse de 60.5 a 60.75 pesos. En el año del 2013, el salario se ajustó 63.12 pesos. Esto significó un crecimiento de 2.27. A diferencia del 2014, creció otro 2.46 pesos para colocarse de 63 pesos diarios. Pero aquí hay una gran diferencia. El 1 de enero al 31 de marzo del año 2015 fue elevado de nuevo a 68.34 y después a 69.26 pesos el 1 de abril al 30 de septiembre del mismo año. Bueno, para finalizar, después de decirles tanta fecha, del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015, el salario mínimo pasó de 69.26 pesos a 70.10 pesos diarios. A partir de enero, pero del año del 2016, el salario mínimo alcanzó los 73.4 pesos. Esto se fue reajustando a 83.36 pesos a partir del 1 de diciembre, pero del año del 2017. Vamos a hablar también un poco sobre el crecimiento económico. El crecimiento prometido de 4% a tasa anual de López Obrador es prácticamente imposible, al menos hablando de este año. En la primera mitad del 2019, la economía mexicana apenas ha crecido 0.3%. Realmente es un resultado muy alejado del primer semestre de Enrique Peña Nieto. Registró una expansión de 1%. Pese a que la gestión priista, la economía registraba crecimientos significativamente más pronunciados. Esta tendencia de desaceleración comenzó desde el 2016, y esto ha pronunciado la caída desde ese entonces. La presidencia de Enrique Peña Nieto pretendió dar un giro de 180 grados al hecho fundamental que había marcado el gobierno anterior: la guerra en contra del crimen organizado. Para ello, él decidió concentrarse en lo que le llamó las reformas económicas estructurales. Esto significaba extender el modelo implementado desde los años 80
y que había sido y seguido imperturbable durante los siguientes 4 sexenios. A pesar que durante los últimos 30 años el desempeño de la economía mexicana, así como sus efectos socioeconómicos, realmente han sido muy decepcionantes. Esto queda aún más claro si tomamos en cuenta las condiciones que se desarrolló la economía internacional entre el año 2000 y el 2014, en lo que se ha conocido como el superciclo de las commodities. Esto se caracteriza por un crecimiento acelerado en China, que estimuló enormemente la demanda y el precio de las materias primas, así como por la expansión de los recursos financieros que provienen de Estados Unidos. Esto llevó a la mayoría de los países de Latinoamérica a crecer de manera más acelerada, y sobre todo a hacerlo al tiempo que disminuía la pobreza y la desigualdad. Y bueno, en contraste, México no logra aprovechar las favorables condiciones económicas internacionales para mejorar la situación socioeconómica de su población. Ahora vamos a hablar sobre la devaluación del peso. Para la llegada de Enrique Peña Nieto en diciembre del año del 2012, como ya les había dicho, el tipo de cambio interbancario cotizaba en 12.96 pesos por dólar y 2 años después, en el último mes del 2014, la moneda se encontraba en 13.94 por divisa estadounidense, una depreciación del 7.53%. A lo largo del mandato de este último, el peso mexicano perdió aproximadamente 50% de su valor, pues de cotizar en casi 13 unidades por dólar se disparó a 20 pesos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pasa a la historia como el que dejó el camino más de 7 pesos el valor de nuestra moneda. Recibió el tipo de cambio con 12.92 unidades por dólar. Esto significa una depreciación del 56.81%. Peña Nieto arrancó el año del 2013 con el tipo de cambio 0.18 centavos por debajo del nivel que tenían cuando tomó protesta, con una paridad de 12.74 unidades por el dólar en primera sesión de este año. Por 2 años, el cruce mantuvo un movimiento en el rango de 12 y 13 pesos por dólar. La situación se complicó en la medida que se acercó el año del 2015. El peso fue afectado en el año del 2014 por factores internos como la tensión que causaron en el país el incremento en los niveles de violencia y la reacción contra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A esto se sumó la caída en los precios internacionales del petróleo estadounidense en Texas, que comenzó en octubre y que elevó la fortaleza global del dólar. Bueno, por último, pero no menos importante, hablaremos sobre la canasta básica con Enrique Peña Nieto. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el precio de la canasta básica se disparó el 35%, toda vez que en 2012 se ubicaban en 1.125 pesos y ahora está en 1.516 pesos. Si bien de noviembre del mismo año al mismo mes, pero del 2018, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un acumulado que ronda el 30%. Cada persona tiene su propia canasta básica y dependiendo de lo que consume, puede llegar a enfrentar alzas de hasta 70% por producto. Cabe mencionar que hay una gran diferencia en lo que compra una persona con hábitos saludables respecto a otra persona que estudia, alguien de edad avanzada e incluso hasta un menor de edad. A cada perfil se le asignaron 10 productos y se verificó el Índice Nacional de Precios al Consumidor que da a conocer el INEGI. Para cada uno en el periodo mencionado en el cual se registró una inflación acumulada de casi 30%. Las mayores alzas de las 7 canastas de producto se registraron para el perfil bohemio, con un promedio ponderado de 31%, sobre todo por las alzas acumuladas de 47% en refrescos, 41% en las papas fritas, 36% de loncherías, fondas y torterías, 34% de los cigarrillos y 27% en el caso de la cerveza. En contraste, la tasa de inflación devoró los aumentos salariales, sobre todo el de las mujeres. El ingreso mensual promedio de un trabajador cayó 1.28% de 2012 a 2017. En el caso de los hombres, 3.540 pesos y un 4.52% en el caso de las mujeres, 2.744 pesos.
dicen cifras de la Secretaría de Trabajo. Asimismo, más de 7 millones. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo, representante del equipo número 7, y yo les hablaré acerca del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el cual consta desde los años 2018 hasta el año 2024. Y bueno, comenzaré hablando por una noticia actual que es el aumento de los precios en la canasta básica en México este 2021, en el cual se basan por un estudio realizado por el INEGI, el cual explica cómo en estos últimos 2 años más de una docena de productos que son indispensables para cualquier familia mexicana han aumentado sus precios desde un 30% hasta un 53% de estos productos. Como podemos notar en la imagen de la derecha, se comparan los precios de enero de 2019 a noviembre de 2020, en el cual los productos esenciales como el arroz aumentó un 33.3%, pasando de costar un kilo 24 pesos a ahora 32 pesos. También, como podemos observar, el azúcar aumentó en su precio un 53.3%, pasando de costar un kilo 15 pesos a ahora 23 pesos, al igual que con la leche y demás productos que se encuentran en esa imagen. Además, México fue uno de los países en donde la pandemia hizo que aumentara considerablemente todo esto, pero también el salario aumentó, ya que en enero de 2021 el salario mínimo creció un 13.5% y por segundo año consecutivo vemos igual un incremento en la canasta básica. Y como podemos notar en la imagen del centro, se nos está poniendo una tabla en donde se muestran los precios de los productos básicos y su incremento desde 2019 hasta la actualidad. También un punto a destacar es que no se contó que muchos empleados pasarían de tener empleos formales a empleos informales, ya que alrededor se perdieron más de 684,000 empleos formales y más de 1.669.000 empleos informales se eliminaron, lo cual redujo mucho la oferta laboral para muchas familias. Y como podemos notar en la gráfica de la izquierda, se nos muestra el porcentaje anual tomando como referencia los años 2015 a 2020 de mexicanos en pobreza laboral, la cual arroja resultados abruptamente alarmantes. Pero el gobierno espera que gracias a la vacunación toda la población económicamente activa reactive poco a poco el sector económico de México. El diseño de AMLO es de cómo los sueldos estaban recuperando, pero gracias a la inflación ahora van en picada, ya que en mayo de 2020 los salarios habían aumentado un 4.4% y era inferior al 5.4% reportado en abril de ese mismo año. Y bueno, otro tema también del cual les hablaré es que durante el sexenio de AMLO los sueldos se estaban recuperando, pero gracias a la inflación de ahora van en picada, ya que en mayo de 2020 los salarios habían aumentado un 4.4% y esto era inferior al 5.4% reportado en abril de ese mismo año. Además, Citibanamex nos informa que los salarios están perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación en 2021. Los salarios actuales están cayendo un 0.2% acumulativamente, y esos salarios se van registrando en una recuperación durante el inicio de la administración de AMLO. Ahora el aumento de este salario mínimo está llegando a su límite, y aunque se espera que los efectos de la inflación sean transitorios, es innegable la desaceleración y el incremento salarial que va a vivir México y la pérdida de su poder adquisitivo en los próximos años. Pero se espera que la población se recupere poco a poco. Y bueno, por último también quiero hablarles sobre lo bueno y lo malo durante la economía en el sexenio de AMLO, durante sus inicios y cómo afectará a nuestras carteras este impacto del COVID-19. Y bueno, ante el aumento de los salarios se ha destacado que el aumento del salario mínimo se ha incrementado, pero también se ha incrementado el gasto salarial y esto ocurre gracias a que la inflación todavía se encuentra en una trayectoria descendente y esto se ve reflejado por un mayor consumo minorista. Además de que el gobierno también ha cumplido su promesa de lograr un superávit y así recortar gastos públicos para mantener dicha meta, además de continuar implementando políticas internacionales para el libre comercio. Pero también tiene algunas desventajas y una de ellas es que la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México comenzó una desaceleración en la inversión. Además de la reciente caída de las calificaciones crediticias de Pemex y del país, reflejan que empresas productoras no tienen un plan de negocios rentables, y como podemos ver en esta gráfica de desaceleración, en el cual durante el mes de julio de 2019 la creación del empleo disminuyó un 69%, como podemos ver en el año 2019 hay una disminución del -4%, el cual ha sido el más bajo registrado durante ese sexenio, y se verán afectados en el porcentaje de la población que trabaja y cuyo ingreso no le alcanza para la canasta básica. Y bueno, fue el más alto de esta medición.
Con este trabajo logramos analizar más a fondo la economía del país, sobre todo la canasta básica y el salario mínimo, que es nuestro tema. A lo largo de los sexenios, estas dos variables han ido cambiando constantemente y desafortunadamente no para bien. Con el incremento de los precios de los artículos de la canasta básica y la continua devaluación del peso ante el dólar, es complicado que las familias mexicanas puedan llevar una dieta balanceada, si solo se trabaja un miembro de la familia, que por su mayoría de veces así es, porque realmente no les alcanzaría los recursos. Con el salario mínimo no alcanza para comprar una canasta básica completa, eso sin contar recursos como el gas, la luz, la ropa o servicios de salud. Actualmente, como estamos, nos encontramos en una situación vulnerable, ya que económicamente no estamos estables tras la pandemia del COVID-19. Muchas personas no han podido recuperar sus trabajos y sí ha aumentado el salario mínimo, pero también por la inflación suben las cosas y a veces muchas familias no tienen la posibilidad de comprar lo indispensable de la canasta básica y tienen que vivir con esas carencias, pero si la mayoría cumple con la vacunación del COVID, puede ser que la economía se reactive muchísimo más rápido y muchas personas puedan volver a tener un trabajo formal. Pero realmente todo depende de cómo nuestro gobierno lleve las restricciones para poder evitar una nueva ola de contagios.